Libro de los Hechos, capítulo 3, y vamos a leer otra vez desde el comienzo, versículo 11, del comienzo del sermón de Pedro. Versículo 11 en adelante dice: Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dice a los padres: El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas, y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedirle a Dios que bendiga este tiempo de su palabra. Padre bendito, te damos gracias por esta palabra que tenemos delante de nosotros. Que tú cambies nuestros corazones, limpies nuestra fe, nos santifiques y nos tornes hacia ti y a tu Hijo. Que podamos amarle y que tu Espíritu Santo sea iluminándonos. Que podamos recibir esta palabra con gozo, con alegría y con humildad. Muy bien, tenemos esta palabra delante de nosotros. Y hemos hablado acerca de que el propósito de este mensaje es explicar a la gente que este hombre cojo fue sanado por la autoridad que tiene el nombre de Cristo. Por la autoridad de Cristo. El apóstol Pedro comienza su discurso diciendo de que no deben mirarle a él como si fuera por causa de él que este hombre fue sanado. Y comienza a hablar acerca de Cristo. Y comienza a hablar de que aún sus padecimientos fueron profetizados y fueron de antemano establecidos por Dios. Y él hace entonces un llamado al arrepentimiento y a la fe, a la conversión. Y él dice que si ellos se arrepienten y confían en Cristo y le reconocen, entonces Dios perdonaría sus pecados. Que Dios les daría tiempo de refrigerio y Dios enviaría otra vez a Jesucristo. Y de hecho Jesucristo va a volver. Y va a volver por aquellos que han confiado en Él. Ahora llegamos entonces al versículo 21, donde dice, hablando acerca de Jesucristo, que un día volverá. Por el momento, dice, es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Y aquí nuestro hermano David nos compartió la semana anterior y estamos muy contentos por esa hermosa palabra que nuestro hermano David Proaño nos compartió la semana anterior, acerca de la realidad gloriosa de que nuestro Jesús está en los cielos,
Yo recuerdo algunos puntos que nuestro hermano explicó, pero en definitiva lo que nuestro hermano quería decir es que nosotros debíamos entender que nuestro Señor Jesucristo está en los cielos, en el lugar de autoridad, en el lugar de gloria, y está ahora intercediendo por nosotros, como nos decía nuestro hermano David. Está siendo adorado por nosotros y está gobernando, entre otras cosas que nuestro hermano nos compartió. Y esta es la autoridad de Cristo. Por eso que el mensaje que nosotros predicamos es un mensaje de un Cristo que es Señor, de un Cristo glorioso y que tiene toda autoridad. Y entendiendo esta autoridad de Cristo, el llamado, la invitación, o mejor dicho, el mandato de Dios a los hombres es que se arrepientan y le reconozcan como el Señor. Se arrepientan por no haberle reconocido. Incluso muchos aquellos que han pretendido pertenecer a la fe cristiana deben arrepentirse porque pretendiendo confiar en Cristo no han reconocido la autoridad de Él en sus vidas y han vivido sus propias vidas sin reconocer la autoridad de Cristo. De modo que este mensaje nos habla a todos, llamándonos a reconocer la autoridad de Cristo. Y vamos a comenzar desde el versículo 21 en adelante hasta el final 26, esperamos. Y vamos a entender qué es lo que quería decir Pedro primeramente a sus oyentes para comprender luego las verdades que Dios quería transmitir y cómo podemos nosotros aplicarlas a nuestra vida. Entonces, vamos a ir a la palabra, en Hechos 3:21 dice, hablando acerca de Jesucristo que un día volverá, ¿a quién? De cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que habían sido desde tiempo antiguo. Entonces, primeramente el apóstol Pedro va a explicar dónde está Jesús. Y bueno, ese era el título de la predicación de nuestro hermano David. ¿Dónde está Jesús ahora? Y él va a explicar que este Jesús al cual él está predicando, al cual los judíos rechazaron y condenaron a la muerte, pero que Dios resucitó, ahora está en los cielos. El hecho de que diga que ya está en los cielos es una verdad maravillosa. Como anteriormente en el capítulo anterior, cuando Pedro estaba predicando su primer sermón, él dice, versículo 33, así que exaltado por la diestra de Dios. Dice que Jesucristo, cuando fue llevado a los cielos, fue exaltado a la diestra de Dios. Y este es un aspecto que muchas veces no hemos tomado en cuenta en nuestro entendimiento de la obra de Cristo. Sabemos mucho acerca de la muerte y que fue el lugar de nosotros y que fue la muerte expiatoria. Sabemos mucho acerca de que Él resucitó y Él está vivo, pero la ascensión nos muestra una verdad muy importante y habla de la autoridad que tiene el Señor y de la exaltación. Entonces, esto ya lo hemos visto, ya lo hemos dicho antes. Pero aquí dice que es necesario que el cielo reciba. El cielo donde está el trono del Padre. El cielo donde está la multitud de miles y miles de redimidos de todos los tiempos. Ahí está en la presencia del Padre el Señor Jesucristo. Pero el punto es aquí, lo que Pedro quiere decir es que el Señor está ahí hasta un tiempo, hasta un momento específico, hasta que lleguen los tiempos, hasta que lleguen los tiempos de la restauración de todas las cosas. Entonces aquí nos dice que el Señor va a estar ahí en los cielos, no todo el tiempo. Ciertamente Él es Dios y el cielo es su trono y es su hogar. Pero dice que el Señor, habiendo resucitado, fue recibido, pero va a volver. Pero hasta que vuelva, es necesario que Él esté ahí. ¿Y cuándo volverá? ¿Cuándo Él bajará del cielo? Cuando lleguen los tiempos de la restauración de todas las cosas. Ahora, esta restauración de todas las cosas, el apóstol Pedro dice que fue profetizado, que fue anunciado por los profetas desde antemano. Entonces, detengámonos aquí un momentito. Primeramente se nos dice que va a haber un tiempo en el cual el Señor va a volver. Que mientras el Señor vuelva, no va a ocurrir esto, la restauración de todas las cosas.
Esta palabra restauración tiene que ver con restaurar algo o alguien a un estado satisfactorio. Hay un ejemplo donde se usa una variante de esta palabra en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 12 y 13, donde el Señor estaba en una sinagoga. Y dice que había un hombre que tenía seca una mano, no podía mover la mano, estaba paralizada. Entonces el Señor, queriendo darle una lección a los judíos, les dice, ¿qué es lícito hacer en día de reposo, el bien o el mal? Entonces Él le dijo al hombre para mostrarles que es lícito en el día del Señor hacer el bien y servir a los demás. Él le dice al hombre, extiende tu mano. Y dice que inmediatamente el hombre extendió su mano y la Escritura dice literalmente, dice que en ese momento al hombre le fue restaurada la mano sana como la otra. Y ahí se utiliza la palabra restaurar, que en el griego es otra palabra. Y restaurar tiene que ver con limpiar, con arreglar, con volver a un estado mejor, con transformar, no necesariamente al estado que estaba antes, sino a un estado mucho mejor. Tiene ambos sentidos. Entonces aquí nos enseña una verdad maravillosa. Aquí el apóstol Pedro está diciendo, confíen en el Jesucristo que es el Mesías, porque Él volverá. Y Él está en los cielos ahora y tiene toda autoridad, pero Él volverá cuando lleguen los tiempos de la restauración de todas las cosas. Anteriormente Él les había dicho que si ellos se arrepentían, vendrían de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de alivio. Y estos tiempos de alivio son un anticipo, son aquellos cuidados que recibimos los creyentes, son aquellas alegrías, aquel gozo que el Señor nos da, pero que no es comparable. Es solo un anticipo, pero no es comparable con el gozo que tendremos en la restauración de todas las cosas. Hay muchas formas en que la Escritura habla acerca de este tiempo de la restauración de todas las cosas. Dice la palabra en el libro de Apocalipsis, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Entonces la palabra nos muestra que cuando el Señor vuelva en el futuro, Dios va a hacer nuevas todas las cosas. Va a restaurar esta tierra que ha sido contaminada con el pecado. ¿Sabe? Una de las cosas que yo siempre hago es observar la creación de Dios. Como ustedes saben, y algunos sabrán, y si no sabe, usted lo sabrá ahora, hay dos tipos de, se podría decir que hay dos principales formas en las cuales Dios se revela. La revelación general y la revelación especial. La revelación general es a la creación de Dios, cómo Dios se da a conocer a través de sus obras. De la misma manera que nosotros podemos conocer algo de un artista cuando miramos sus obras de arte, nosotros podemos conocer algo de Dios cuando observamos la creación. Y la revelación especial es la Sagrada Escritura, que es la misma voz de Dios diciéndonos, hablándonos acerca de sí mismos. Pero esta revelación general muestra la gloria de Dios, como dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Sí? Y interesante que este Salmo 19, cuando dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, está hablando de una tierra caída, de una tierra que ha sido maldita por el pecado del hombre. Acuérdese lo que dice Génesis 3, maldita será la tierra por tu causa, le dijo Dios al hombre. Entonces, aquí hay una verdad maravillosa, no sé si usted ha meditado en esto, yo le quiero animar. Cuando nosotros observamos esta creación, detengámonos y observemos bien. Y vamos a ver que en cada parte de la creación, en estas montañas que rodean al Ecuador, o aquel paisaje que esté en el país donde usted está viviendo ahora, y estas nubes maravillosas que rodean el cielo, y esas tormentas grandes y potentes, y esos volcanes inmensos, montañas inmensas, y ese cuerpo humano tan complejo, todo refleja la gloria de Dios. Y cuando usted mira con detenimiento, puede encontrar gozo y alivio al ver que Dios es tan poderoso que ha sostenido a su creación hasta ahora. Pero ¿sabe qué?
por muy hermoso que sea. Yo quiero que usted aprenda a valorar la hermosura de la creación de Dios, porque eso le habla de su Dios. Pero todavía esto no tiene una gloria. La gloria de esta tierra es una gloria muy pequeña, comparada con la gloria de Dios que se ha de manifestar en la nueva creación. Va a haber un tiempo donde las cosas van a ser restauradas. ¿Sabe qué? La creación, aunque conserva parte de la gloria de Dios, no es aquella que Dios creó en un comienzo. Cuando dice la palabra que Dios se paseaba por el huerto con el hombre. Ahí no había pecado, no había maldad, no había muerte. Bueno, va a haber un tiempo donde Dios restaurará todas las cosas. Pero en un sentido, la tierra volverá a ser lo que era en el comienzo, en Edén. Por eso que nosotros tendremos cuerpos transformados. Viviremos con un cuerpo y viviremos en una tierra por la eternidad. Pero será algo más glorioso. Porque dice la Escritura que la muerte será eliminada de esta tierra. Que no habrá más muerte, ni enfermedad, ni dolor, ni pecado. De modo que cuando habla de la restauración, no solamente es que la tierra volverá a ser como era al comienzo, sino que será mucho mejor. Ya sin la posibilidad de que el pecado pueda destruir otra vez. Sin embargo, la restauración de todas las cosas no solamente tiene que ver con la creación, sino que tiene que ver con el gobierno, con la autoridad, con el reino de Dios. Acompáñeme, por favor, si usted puede, en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 24. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 24. Y aquí dice, vamos a leer un poquito antes. 1 Corintios, capítulo 15, va a hablar acerca de la resurrección. Porque algunos estaban negando la resurrección. Entonces, versículo 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces está hablando de la resurrección. ¿Cómo ocurrirá esta resurrección? Versículo 23. Pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias, que ya resucitó, y luego los que son de Cristo en su venida. En su venida. Ojo, ahí dice claramente que la resurrección de los creyentes será en su venida, no antes de su venida. Tómenlo en cuenta. Versículo 24. Luego, el fin. Después de la resurrección, después de la venida de Cristo y la resurrección, ahí será el fin. Pero, ¿a qué se refiere con este fin? Cuando entregue el reino al Dios y Padre. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, etcétera, etcétera. Entonces aquí este texto dice algo maravilloso. La restauración tiene que ver con que Dios está obrando de tal manera que está expandiendo su reino, y la restauración de todas las cosas ocurrirá cuando finalmente todo enemigo de Dios sea derrotado, toda potestad, toda autoridad enemiga sea derrotada, y el Padre entregue otra vez el reino, el Hijo entregue otra vez el reino al Padre. Entonces, esto es lo maravilloso, hermanos. La obra de Dios tiene que ver con su autoridad, y a veces puedo ser repetitivo, pero que de eso trata la palabra. La palabra trata de la autoridad de Cristo, y cada vez que alguien se arrepiente verdaderamente y se convierte a Cristo, es porque reconoce su autoridad y se somete bajo esa autoridad. Y la restauración de todas las cosas será el momento cuando finalmente Dios sea el que reine en todo. Y ciertamente Dios no ha dejado de reinar. Pero Dios en su soberanía ha concebido autoridad a potestades enemigas, a Satanás. Pero un día eso será quitado, y lo está haciendo porque Cristo está, a través de su obra, está otra vez estableciendo su reino. Entonces, ¿a qué se refiere con la restauración de todas las cosas? Que Dios está obrando para que un día sea suprimido todo enemigo de Dios, sea eliminado y exterminado todo enemigo, toda potestad maléfica, y el reino de Dios sea eterno por los siglos de los siglos,
en completa paz, en santidad, y Dios sea reinando completamente en nosotros. Hermanos, esa es la esperanza que nosotros tenemos. Nosotros debemos esperar la restauración de todas las cosas. Dice que aún la tierra gime esperando la redención de los hijos de Dios, porque la tierra sufre de alguna manera, está diciendo la Escritura, que sufre porque el pecado la ha hecho maldita. Pero aún la tierra, aún la creación de Dios será restaurada, gracias a lo que Cristo hizo en la cruz. Un día será restaurada en cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, ¿hasta cuándo estará el Señor en los cielos? Hasta que llegue el tiempo del fin, donde Él restaurará todas las cosas. De modo que la palabra de Dios dice que ese momento será con gran estruendo y las potestades serán conmovidas. Y lo que para algunos será un momento horrible, para nosotros será un momento glorioso. No tengamos miedo. Si usted se ha arrepentido y es hijo de Dios, no tenga miedo, que la segunda venida no será para juzgarle, sino que será para restaurarle. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces el apóstol Pedro, habiendo explicado que el Señor estará en los cielos, y como decía nuestro hermano David, mientras esté en los cielos estará intercediendo por nosotros, estará gobernando y estará siendo adorado, estará, etcétera, muchas cosas, llegará un momento en que Él restaurará todas las cosas. Y esa es nuestra esperanza, y eso es lo que debemos esperar, anhelar la restauración de todas las cosas, anhelar entrar en el reino eterno, anhelar esos cielos nuevos y tierra nueva. Eso es lo que el creyente espera. Escúcheme, dice la palabra que Dios recompensará a todos los que aman su venida. Independientemente del punto de vista escatológico que usted tenga, nosotros debemos esperar la segunda venida. Independientemente si nosotros pensemos que el arrebatamiento será antes o después, aquí o allá, no esperamos el arrebatamiento. Esperamos la segunda venida de Cristo. Esperamos a Cristo. Esperamos a una persona. Esperamos la obra que Él hará de restaurar todas las cosas. Esperamos que Él reine eternamente y con todo su poder y con toda su gloria. Entonces, después de haber explicado ¿dónde está Cristo ahora? Él entonces va a explicar que todo esto ha sido profetizado, que el tiempo de la restauración de todas las cosas, la venida del Mesías, todo ha sido ya algo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Acordémonos que el apóstol Pedro está escribiendo a judíos y él tiene que demostrarle que su mensaje no es algo nuevo, es algo que ya estaba escrito en la ley, en el Tanaj, en el Antiguo Testamento. Entonces, él dice en el versículo 21 que este tiempo de la restauración de todas las cosas, Dios ya lo había anunciado por boca de sus santos profetas. O sea, primeramente, él va a hacer referencia a cómo los profetas anunciaron el tiempo de la restauración de todas las cosas. Y hay muchos textos que hablan sobre eso, pero yo voy a citar solamente Isaías capítulo 65. Isaías capítulo 65. Vamos a leer lo que dice Isaías. Isaías capítulo 65. Aquí nos muestra una profecía de una forma simbólica, una forma metafórica. Nos va a decir cómo será este tiempo de la restauración de todas las cosas. Isaías 65, versículo 17. Y si ustedes ven ahí, muchas de las Biblias tendrán un título que ahí dice cielos nuevos y tierra nueva. No sé si lo puede ver ahí. Y dice así, escuche lo que dijo Isaías 600 o 700 años antes de la venida de Cristo. Y dice así, porque he aquí, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré en Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla,
porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Esta es una forma simbólica. No está diciendo que en los cielos nuevos y tierra nueva va a haber muerte. Está hablando de una forma simbólica, en definitiva, que no habrá muerte. De que no habrá persona que, por así decirlo, no viva lo que tiene que vivir. Acuérdese porque exactamente ahí dice, yo hago cielo nuevo y tierra nueva. Y es exactamente lo que dice Apocalipsis 21. ¿Y qué dice Apocalipsis 21? Que no habrá muerte. Entonces es una forma simbólica para hablar acerca de la eternidad, de la vida eterna que tendrán los que viven ahí. Versículo 21. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen responderé yo, y mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni habrán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Mire, qué hermosas palabras. No sé si usted había leído eso en algún momento. Si no, vuelva a leerlo, Isaías 65. Y dice aquí la palabra que Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Que va a haber un cambio, va a haber una restauración. Y esto fue anunciado ya. Y si usted compara, es semejante a lo que dice Apocalipsis 21. De modo que este cielo nuevo y tierra nueva no es algo nuevo, es algo que la palabra ya decía. Entonces, aquí viene el punto. Cristo vino justamente para vencer el mal del pecado y de la muerte. Y por medio de su obra redentora, todos los enemigos. Y un día redimir a nosotros, que ya nos ha redimido, pero completamente darnos un cuerpo transformado, pero redimir toda la creación. Eso es lo que esperamos los creyentes. Entonces, este tiempo de la restauración de todas las cosas ya fue profetizado desde tiempos antiguos. Pero también la venida de Cristo fue profetizada. Y el hecho de que debemos creer en Cristo y reconocerle como el Señor ya fue profetizado. Ya eso es lo que va a decir ahora en el versículo 22. Ahora el apóstol Pedro, ¿qué va a hacer? Va a citar las profecías de Moisés, llamándole a Moisés un profeta. Y dice así la palabra, versículo 22. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. No dice como yo, no dice que el profeta sería como él, como a él, es decir, que así como Dios levantó a Moisés para que guiara al pueblo y lo rescatara de la esclavitud de Egipto, Dios iba a levantar a otro profeta, a otro Moisés, así como levantó a Moisés, iba a levantar a su Mesías para redimir al pueblo. Pero ¿cómo se le llama al Mesías aquí? El profeta. Los que han estudiado con nosotros en los días miércoles, yo no recuerdo si esto lo vimos ahora o lo vimos antes de la pandemia, pero dice que hay 3 oficios de Cristo. A ver, ¿cuáles son los 3 oficios de Cristo? Profeta, sacerdote y rey. O lo voy a hacer desde acá. Profeta, sacerdote y rey. Bueno, hay muchas cosas más que hace el Señor. Pero estos son los 3 oficios principales. Primero, el Señor es profeta. En el sentido de que Él trae la palabra de Dios y Él mismo es el mensaje. Él es el logos. Él es la palabra, Él es el verbo. Eso es lo que dice Juan capítulo 1. Que Él es la palabra viva de Dios. En segundo lugar, Él es sacerdote. En el sentido de que el sacerdote tenía que presentar sacrificio e interceder ante Dios por el pueblo. Él es el sumo sacerdote. Pero Él se presentó a sí mismo como un sacrificio en favor nuestro. Y en tercer lugar, Él es rey. Porque Él tiene todo dominio y autoridad. Él es el que gobierna el mundo. Entonces, uno de los términos con los cuales se llamaba al Mesías era el profeta. Pero un profeta que tendría mayor autoridad que todos los demás. Y esa autoridad se demuestra así, dice. Y a Él oiréis, primero, a Él oiréis en todo lo que os hable. Y versículo 23 dice, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Será cortada,
será exterminada. Esta palabra desarraigar significa exterminar. Es el mismo término que se utilizaba que Dios utilizó en el Antiguo Testamento. Es equivalente a ese término hebreo cuando Dios le dijo que debían exterminar a los pueblos paganos y no tenía que quedar nada de ellos. Entonces vamos a detenernos aquí. Primeramente está diciendo que la venida de Cristo fue profetizado por Moisés. Y Moisés le llama al Mesías el profeta, que debían escucharle y que si no escucharan a él, serían desarraigados. ¿Cuándo dijo esto Moisés? Bueno, tenemos aquí una cita. Estas palabras que Pedro está citando están en Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 18 dice así. Dice así la palabra en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Y estas son exactamente las palabras que citó el apóstol Pedro. Profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Después dice versículo 18. Profeta le levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Y aquí dice, mas cualquiera que no oyere, versículo 19, mas cualquiera que no oyere mis palabras que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta. Yo le pediré cuenta. Entonces él está diciendo que iba a venir un profeta, y este Mesías se le llama el profeta, y que el deber de todos era oírle a él. Y a todo el que no le oiga sería desarraigado. Ahora, para entender esto tenemos que tratar de comprender qué significaba esto para los judíos. Los judíos, por haber nacido con la sangre judía, por así decirlo, automáticamente pertenecían al pueblo de Dios. Pero ellos debían creer en Dios y en el Mesías de Dios. Si no creyeran en el Mesías, serían desarraigados. ¿Qué quiere decir esto? Jesucristo es aquel profeta que Dios envió a su pueblo. Y el deber de todos era oírle. En una ocasión el Señor estaba con sus discípulos en lo que se llama el monte de la transfiguración. Ese monte donde Él subió y se transfiguró y se mostró en su apariencia gloriosa. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Qué dijo la voz del cielo que se oyó del Padre? Dijo, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Entonces aquí viene el punto. Ellos debían oír al Mesías. Debían escucharle. Debían considerar sus palabras. Pero todo aquel que no le oiga sería desarraigado. Esto nos enseña que el deber del pueblo de Israel era oír al Mesías Jesús. Y que si no le oían, es decir, que le rechazaban, entonces ya no pertenecerían más al pueblo de Dios. ¿Sabe? Esta es una verdad muy importante. Porque tenemos que entender qué significó para ellos para luego entendernos lo que significa para nosotros. Como pueblo de Dios, ellos debían reconocer al Mesías. Y la gran falta, el gran pecado de rechazar al Mesías sería castigado con quitarles la ciudadanía de Israel. Este término se utiliza muchas veces en muchas partes para referirse a que hay muchos que cometían pecados muy graves, como dice también el Antiguo Testamento, que cualquiera que adorare ídolos, dioses falsos, sería cortado del pueblo, es decir, perdería su ciudadanía. Entonces, para ellos era un mensaje muy importante. Lo que les estaba diciendo el apóstol Pedro era que ellos tuvieran cuidado, que la actitud de ellos hacia Jesús era muy importante, porque si ellos no escuchaban a Cristo, si ellos no reconocían al Mesías, ya no pertenecerían al pueblo de Dios. Porque están rechazando al Mesías del pueblo de Dios. Y esto tiene una verdad muy importante. De una manera contraria, nosotros, que no teníamos nada que ver con el pueblo de Dios, por ser paganos, gentiles, cuando creemos en el Mesías, somos recibidos en el pueblo de Dios. Entonces, esta es la verdad importante. El punto clave es escuchar la voz del Mesías.
Escuchar al Mesías significa creer en Él, seguirle, obedecerle, someterse a Él. Y esta es una clave, que aquellos que realmente creen en Jesús oirán su voz, tomarán en cuenta su autoridad. El Señor Jesucristo, en una ocasión hablando con los propios judíos, les dijo: ustedes no me oyen, no me siguen porque no son de mis ovejas. Y ahí dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo les doy vida eterna y nadie las separará, las apartará de mi mano. Entonces, aquí les dice que es necesario oír la voz del Mesías. Y que aquel que no oiga al Mesías sería cortado, desarraigado, echado fuera, destituido. De la misma manera, estimados hermanos y amigos, para ser salvo es necesario oír la voz del Mesías. Para ser salvo es necesario escuchar el llamado de Cristo, quien te llama al arrepentimiento, quien te llama a venir a Él y considerarlo a Él como lo más importante en tu vida. Eso es creer en Cristo. Es aborrecer todo para amarle a Él como lo más importante. Eso es lo que le está diciendo a ellos. Cuidado, que si ustedes no oyen al Mesías de Dios, serán desarraigados del pueblo. Y entonces va a terminar el apóstol Pedro apelando al pacto, recordando al pacto que Dios había hecho con ellos. Versículo 24. Bueno, también para terminar este punto, versículo 24 dice: y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Entonces, antes de pasar al último punto, te cita que los profetas anunciaron el tiempo de la restauración de todas las cosas. Y cita que Moisés profetizó la venida del Mesías y el deber que tenía el pueblo de oírle y la consecuencia de no oír al Mesías. Y en tercer lugar va a citar que todos los profetas desde Samuel anunciaron estos días que estamos viviendo, estos días donde es predicado el Evangelio, estos días donde debemos creer en Cristo. Y aunque Samuel no se registra que él mismo haya profetizado, está diciendo que desde Samuel, es decir, desde la época de Samuel, eso es lo que está diciendo, desde la época de Samuel, los profetas han anunciado estos días. Un ejemplo de esto lo vemos en Samuel capítulo 7. Segundo de Samuel. Samuel tiene 2 libros. Segundo de Samuel, capítulo 7, versículo 12 al 14, dice así. Y aquí dice así: y cuando tus días sean cumplidos, permítame un momentito. Segundo de Samuel 7, versículo 12 dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmará su reino. Entonces, aquí está hablando el profeta, y el profeta está diciéndole al rey David lo que ocurrirá en el futuro con sus descendientes. El profeta Natán es el profeta que estaba continuamente cerca del rey David. Y entonces el profeta Natán le dice a David: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, el cual quité delante de ti. Entonces aquí está hablando de que Dios iba a enviar un descendiente de David, el cual tendría su reino afirmado para siempre. Entonces, el reino del Mesías. Entonces, vemos claramente que el apóstol Pedro anuncia que todo su mensaje acerca del Mesías, que Jesucristo es el Mesías, que Él padeció, como dijo anteriormente también, que Él restauraría todas las cosas, que todos debían oírle, y que si no le oyeran serían desarraigados del pueblo. Todo ha sido profetizado de antemano. El mensaje del Evangelio no es un mensaje de ahora, no es un mensaje nuevo, ni siquiera de esa época. Era un mensaje que estaba profetizado de antemano.
Y entonces termina el apóstol Pedro apelando al pacto a los judíos, acordándoles de las bendiciones que han tenido en Dios para que consideren esas bendiciones y crean en el Mesías. Versículo 25. Vosotros sois los hijos de los profetas. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Entonces aquí viene el punto y con esto vamos a ir finalizando. Él les recuerda que ellos debían considerar la bendición de ser los hijos del pacto y que Cristo, el Mesías, se manifestó a ellos primeramente. Y cuando dice primeramente está diciendo que no solo a ellos se manifestó, pero primeramente a ellos se manifestó, porque ahí mismo dice que Dios prometió que en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. De modo que la bendición de Dios, la bendición del Mesías, alcanza a todo el mundo. Por eso Él dice ir a predicar a todas las naciones, pero comienza con aquellos hijos del pacto que son los israelitas. Aquellos a quienes les fue dada la ley, a ellos que les fue dada la promesa, ellos con la mayor bendición debían considerar. Debían considerar que tuvieron la bendición de tener la ley para reconocer al Mesías. Tenían la ley de modo que Él podían examinar a través de la palabra si realmente Cristo era el Mesías. Y si lo hicieran ciertamente, reconocieran que era el Mesías. Pero aquí viene el punto. Él les recuerda que Dios fue a ellos primeramente. ¿Con qué propósito? Para que cada uno se convierta de su maldad. Y aquí está diciendo una verdad importante, que ellos, a pesar de ser el pueblo terrenal de Dios, ellos necesitaban convertirse. Ellos necesitaban arrepentirse. Y todos estos términos, arrepentimiento, conversión, incluso el sacramento del bautismo, era algo que se aplicaba siempre a los gentiles. Y Él está diciendo, ustedes tienen que asimismo también arrepentirse. Convertirse de su maldad. Volverse al Señor. Y ¿sabe qué? La Escritura ya decía de antemano que justamente el Mesías vendría con el propósito de que su pueblo se convirtiera a Él. Jeremías capítulo 33 decía de antemano, muchos toman Jeremías 33 para solamente destacar el versículo clama a mí, yo te responderé y te haré entender cosas grandes y ocultas. Pero Jeremías 33 habla más que eso. Habla del mismo Mesías y dice versículo 6, he aquí, aquí está hablando de lo que el Mesías haría. He aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y escuche lo que dice, y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y lo restableceré como al principio. Versículo 8, y los limpiaré, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y que contra mí se rebelaron, y me serán a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria, entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán en todo el bien y de toda paz que yo les haré. Él está hablando de que el Mesías vendría y les perdonaría y transformaría y les haría volver. El libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel capítulo 11, versículo 19 al 20, dice así, Ezequiel 11, versículo 17, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y aquí dice versículo 19, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y se cumplen y me sean por pueblo, yo sea ellos por Dios. Entonces, ¿qué está diciendo? Que el Mesías vendría con el propósito no de restaurar un reino terrenal, no de vencer a sus enemigos terrenales, vendría con un propósito espiritual de cambiar y transformar sus corazones.
de que ellos se conviertan de su maldad. En todo este mensaje que el apóstol Pedro predica en esta última parte, podemos destacar las siguientes verdades. Primeramente, el Señor Jesucristo está en los cielos con toda autoridad, y Él estará ahí hasta que llegue el momento de en que Él restaure todas las cosas. Hay una verdad importante. Habrá un momento en que Dios restaurará todas las cosas. La pregunta es, ¿participarás tú de esa restauración? ¿Será a ti el final? ¿O será la venida de Cristo para ti será el final y el día de tu condena? ¿O será el momento en que tú participes de esta restauración? ¿En que entres a cielos nuevos y tierra nueva? La segunda verdad que vemos aquí es que el Mesías debe ser oído, y es el deber de todos, no solo de los judíos, de todos, es oír la voz de Cristo. Y la consecuencia muy grande es que el que no oye la voz de Cristo, el que rechaza al Mesías, el que no toma en cuenta las palabras del Mesías, que le llama al arrepentimiento, que le llama a venir a Él, si los judíos que eran del pueblo de Dios, ellos serían desarraigados del pueblo, aquellos que no somos del pueblo seremos condenados también en el infierno. Y en último lugar, entendemos que el Mesías vino con el propósito de que nos convirtamos, que así como ellos debían convertirse de su maldad, todos nosotros nos convirtamos de nuestra maldad. La pregunta que quiero hacerte esta mañana y es, ¿has reconocido a Cristo? ¿Has escuchado sus palabras? ¿Has oído la voz de Él y te has convertido? Este sermón de Pedro tiene un propósito, que reconozcamos la autoridad y el señorío de Cristo y que nos volvamos a Él. ¿Sabe, amada iglesia y amados hermanos y amigos que nos escuchan en todo lugar? Es necesario volvernos a Cristo. Es necesario volvernos a Él. Convertirnos de nuestra maldad. No podemos seguir viviendo, pretendiendo creer en Cristo y seguir viviendo nuestra propia vida y seguir deleitándonos en el pecado. Es necesario volvernos a Él. Y para volvernos a Él significa que tenemos que dejar atrás algunas cosas que ya no deben ser consideradas de valor, que debemos renunciar a ellas para tener a Cristo como nuestro mayor tesoro. Una de las cosas por las que yo estoy orando, amada iglesia, es que Dios santifique a su iglesia. Dios ha obrado mucho estos últimos días y me está santificando. Y me estoy apartando de aquellas cosas que no me dejan agradar a Dios o que me distraen o que me roban el tiempo. Y el llamado que yo quiero hacerle a usted es que Dios le llama a que usted se vuelva a Él. Que usted se vuelva a Él y reconozca su señorío, su autoridad. Ese es el mensaje de Pedro. Cristo es el Señor. Con su autoridad sanó al paralítico, al cojo. Pero debemos reconocer esa autoridad. Porque todo aquel que no oye la voz de Él será desarraigado del pueblo. No está diciendo que usted como creyentes perderá su salvación si no oye la voz de Cristo. Está diciendo que si usted no oye la voz de Cristo, usted no pertenecerá al pueblo de Dios. Que una característica del pueblo de Dios es oír la voz de Cristo. Y que Él vino para que nos convirtamos de nuestra maldad. Para que nos volvamos, para que nos apartemos de nuestra maldad y nos consagremos a Él. ¿Sabe? La vida del creyente debe ser una vida consagrada a Cristo. Que reconoce su autoridad, que vive para Él y que espera aquel día en que Dios restaurará todas las cosas. No pongamos nuestro gozo y nuestra esperanza en estas cosas, porque estas cosas no son buenas, tienen que ser restauradas. Que nuestro anhelo sean aquellas riquezas eternas, que nuestro anhelo sea vivir con Cristo por la eternidad en cielos nuevos y tierra nueva. Que vivamos más entregados a Él, que nos convirtamos. Y a lo mejor este es el día en que usted, después de escuchar tanto esta palabra, sea el momento en que usted se convierta de su maldad y se vuelva a Cristo. Vuélvete a Cristo hoy día. Dile: Jesús, te reconozco como el Señor. Confío en ti. Creo que tú moriste. Creo que tú me salvas. Quiero que tú me salves y me perdones mis pecados. Conviérteme, perdóname, sálvame, santifícame. Que el Señor bendiga su bendita palabra. Oremos.